Entonces hoy vamos a hacer un torneado cónico con una regla guía o copiador, como le llaman, ¿verdad? Este método también es para conos de longitud grande. Tiene su desventaja y también tiene su ventaja. Tal vez la mencionamos más adelante. Entonces, ahorita vamos a partir de que esta es la pieza. A ver si me enfocas toda la pieza, de tal manera que salga toda la pieza ahí. Y vamos a partir de que tiene un diámetro de 43 milímetros. Como podemos ver, tiene un diámetro mayor. Se puede apreciar ahí en el video. 43 milímetros es lo que tiene aquí. Bien, entonces vamos a hacer los cálculos. En el ejemplo que nosotros tenemos, ahorita nosotros vamos a recopilar los datos que vamos a ocupar. En este caso tenemos el diámetro mayor, que es 43. El diámetro menor lo vamos a dejar en 20. La longitud del cono es 173 milímetros. Y bueno, vamos a calcular el ángulo medio, o sea, el ángulo que nosotros vamos a inclinar. Para ello vamos a ocupar una ecuación en donde tangente del ángulo medio va a ser igual a diámetro mayor menos diámetro menor. Esto lo vamos a dividir entre 2 veces la longitud del cono. Eso es lo que nosotros vamos a ocupar ahorita. Entonces, si nosotros venimos a sustituir los valores, tangente del ángulo medio va a ser igual a 43 menos 20 dividido entre 2 veces la longitud del cono, que es 173 milímetros. Y bueno, vamos a tener que de aquí serían 10 para 30, serían 23 milímetros dividido entre el resultado de multiplicar. Venimos a ocupar la calculadora, sería 2 por 173, me da un resultado de 346 milímetros. Venimos ahora, 43 menos 20 son 23 milímetros. Ahora vamos a hacer la división de 23 dividido entre los 346. Nos va a dar a este valor 0.0664. Ahora vamos a buscar el ángulo medio, el ángulo que vamos a inclinar en la regla guía, para que vamos a copiar nosotros eso. Resulta que aquí tenemos la tangente, al otro lado pasa el inverso de la tangente. Entonces tangente menos 1 de 0.664. Este valor va a ser igual a, bueno, ponemos el valor acá. Recuerden que esto puede variar según el modelo calculadora que tengamos. Inverso de la tangente del valor 0.0664. Y tenemos el valor de 3. Podemos usar 3.79. Estos son grados. En el caso de esto, aquí tenemos que poner grados, minutos y segundos. Me ofrece la tecla. Entonces yo lo presiono una vez ahí. Y ya tenemos acá que el ángulo que yo voy a inclinar va a ser igual a 3 grados con 47 minutos, casi los 4 grados. Entonces ahora vamos a ir a hacer el montaje de la pieza. Probamos esta inclinación y nos tiene que dar, ¿verdad? Nos tiene que dar. Ahora hacerlo con la manivela. Ahora entremos aquí. Ya. Bien, entonces ya terminando el montaje de la pieza, ya alineando la herramienta acá. Este montaje, por la longitud de la pieza, lo tenemos montado entre mordazas. Como podemos ver aquí, mordaza, luneta fija y punto. Ya tenemos montada la herramienta también. Y ahora vamos a ver el método que ya hemos estudiado nosotros es desplazando el contrapunto, desplazando el carro superior. Y ahora vamos con el método de desplazando la regla guía o alineando la regla guía o copiador, como le llaman, que esto que tenemos generalmente en los tornos viene en el lado opuesto al operario. Este es un torno Harrison modelo 250, lo trae. Entonces vamos a alinear o vamos a explicar eso de la regla guía. Entonces todito este es el mecanismo copiador o regla guía.
viene sujeto en esta parte de la bancada del torno, de la guía. Tenemos estos dos pernos, o sea, si nosotros liberamos esto aquí, liberaríamos todo lo que es el mecanismo aquí, el dispositivo de regla guía. Entonces, esto de acá viene, aquí trae unas guías. Por ejemplo, esta de acá, estas guías son de ajuste para que se pueda mover toda esta parte. Esta parte de la desliza hacia adelante y hacia atrás. ¿Ya? También trae un dado ahí internamente, que es la que sirve, como podemos ver ahí, sirve para darle ajuste a esta cola de Milano, esta barra cuadrada que vemos acá, rectangular, sirve para darle ajuste a esa barra. Y de último, por acá, cada uno de los pernos, tenemos un perno que sujeta acá, otro perno que sujeta acá, trae en la parte inferior, trae unos dados que ayudan a dar ajuste. Entonces trae un dado acá y trae otro por debajo. Vamos a dirigirnos a este que está acá. Como podemos ver, ahí está. Este dado es el que desliza en la guía. Se puede ver bien en la toma del video. Sí, ahí se mira bien. Vemos la guía y vemos el dado que desliza en toda esta parte, que es la que le permite dar ese ajuste. ¿Para qué explico esto? Porque acá nosotros con este tornillo podemos deslizar la cola de Milano y de esa manera poder dar ángulo, que es el que se va a copiar después en la máquina. Ahora vamos a ver lo de las graduaciones. Si nos venimos a esta graduación, acá a este lado trae una graduación. Esta graduación es un poquito compleja, para serle honesto yo no la he utilizado, porque he utilizado la de milímetros. Este es en el sistema inglés, viene en pulgada y viene en pies. Entonces, como podemos observar nosotros aquí, ¿verdad? Trae la graduación, trae una escala, y aquí podemos ver la pulgada, que está el 0, la primera división es 1/8, la segunda división es 1/4. Si nos vamos hacia el otro extremo, primero es 1/8 y después 1/4, porque recuerde que este puede ser en sentido positivo o en sentido negativo, o ya sea horario o ya sea antihorario. Ahora vamos a ver la otra graduación que está acá. Esta escala es la más utilizada. Como podemos ver, tenemos el 0. Nosotros aquí máximo podemos lograr inclinaciones de 10 grados. La ventaja de este torneado es que podemos lograr conos de una buena longitud. Esta cola de Milano tiene una longitud aproximada de 2 pies, o sea, perdón, 1 pie, o sea, 12 pulgadas. Cuando yo hablo de la longitud, hablo de este recorrido. Entonces, este recorrido que tiene acá es aproximadamente 1 pie, o sea, 12 pulgadas, y es el máximo de longitud que yo puedo tornear en cono. Ahora regresemos acá a la graduación. Nos venimos aquí, tenemos un 0. En el caso del 0 es el punto de partida, ya sea para lado horario o antihorario, o sea izquierdo, o sea derecho, o sea positivo, o sea negativo, no sé cómo lo van a ver ustedes. Esta escala, este es un nonio angular. Aquí tenemos una escala, aquí tenemos otra escala. Ambas escalas las tenemos que relacionar. Entonces, este es el 0 del centro. Acá tenemos 5 grados, 10 grados. Entonces, lo máximo que podemos lograr son 10 grados hacia la derecha o 10 grados hacia la izquierda. Cada una de las divisiones es 1 grado. O sea, aquí es 1 grado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grados. De igual manera es en este sentido. Ahora, 1 grado nosotros lo dividimos en 60 partes iguales y vamos a tener 60 minutos. Es por ello que acá nosotros vamos a tener en la escala de graduación aquí una precisión un poquito mayor. O sea, aquí tenemos 1 grado dividido en 60 partes iguales. Tenemos 60 minutos. Significa que de este 0 a esta línea nos va a indicar 15 minutos. La siguiente línea van a ser 30 minutos. Aquí serían 45 y aquí serían 60. Para que entendamos esta graduación. De todas maneras van a haber unos tutoriales de mediciones lineales y de mediciones angulares que vamos a explicar más detallado lo que es este tipo de escala de graduación. En el cálculo a nosotros nos estaba dando
ahorita nos estaba dando 3 grados con 43 minutos. Así es, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder dar esa inclinación, bueno, aquí vamos a analizar. Aquí hace falta que hacer montaje, pero esta regla desplaza de esta manera. Miren, ahorita yo lo tengo desmontado los elementos, ¿eh? Tengo estos prisioneros deben estar flojos para que me permita ahorita hacer el ajuste. Vamos a darle, están demasiado flojos. 3,47. 3 grados con 47. Oye, ¿cuál es la llave a todo esto? Esta es la llave. Está demasiado ligeramente flojo. Ok. Entonces, este es el tornillo que me permite darle el ajuste. Entonces yo vengo acá. Ahí vamos a ver si yo le doy, lo estoy socando, o sea, le estoy dando, miren hacia dónde lo estoy trayendo. Estoy trayendo la cola de Milano, la estoy cruzando de esta manera. Entonces, esta cola de Milano que está acá es la guía que yo voy a copiar después en la pieza ya. Entonces, si yo le doy en sentido contrario ahora, lo voy a llevar hacia el otro lado. Que eso es lo que nosotros ajustamos en la medida, en el cálculo, lo que hace un tornero cuando trae, bueno, hay algunos tornos que traen este método y hay otros que no lo traen. ¿Sí? Entonces ya hemos instalado la regla guía, su brazo que lo va a soportar. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña prueba. No hemos dado la graduación todavía, solo vamos a hacer una pequeña prueba. Le vamos a dar movimiento. Dale Kenner, por favor. Ese movimiento de esa manera, hasta haciendo pruebas con el recorrido. Ahora hacia el otro sentido. Entonces ahora lo que podemos hacer nosotros es acá. Dale, volverle a hacer. Entonces aquí nosotros vamos a sentir en la guía cuando se mueve. Dale rápido, lo más rápido. Miren, está bueno. Ahora para atrás. Miren que la guía se va desplazando. Conforme, dale de nuevo. Conforme se le dé movimiento, nosotros aquí podemos ver el movimiento el desplazamiento del brazo. Entonces ahora vamos a graduar la inclinación. Entonces ahora liberamos la cola de Milano y vamos a dar la graduación. Dependiendo hacia donde yo quiera la posición del cono, es que yo voy a guiar esto. En el caso yo quiero que el diámetro mayor quede al lado derecho de frente al operario, el diámetro menor quede al lado derecho del operario. Entonces la regla guía debe quedar en esta manera. O sea, en este momento yo voy a hacer un torneado de tal manera que el diámetro menor queda al lado derecho y el diámetro mayor queda al lado izquierdo del operario. Entonces yo necesito desplazar la guía de esta manera como lo voy a hacer yo. Significa que para que el diámetro mayor quede al lado izquierdo, yo voy a desplazar la guía hacia este lado. El cálculo me ha dado a mí 3 grados. Vamos a verlo por favor a la tabla, por favor. Aquí vamos a aflojar, miren, aquí es como ya habíamos explicado que 47, que se mueve la regla guía. Okay, entonces nos venimos aquí, acerquémonos a la graduación. Ya sabemos, para el 0 es el que indica los grados enteros. Aquí tenemos 1 grado, ahí vamos 2 grados, aquí vamos en el 3 grados. Ahora para dar los 47, pero no tenemos precisión de 47, tenemos precisión para 45. Entonces voy a elegir el 45. Aquí tengo 15, aquí tengo 30 y aquí tengo 45. Entonces
elijo el 45, la primer línea que está a continuación, que sería esta de acá, y como podemos ver el 0 está casi por llegar al 4. Vamos a decir así, tiene un cuarto de minuto, 15 minutos le hace falta. Y ahí, cuando ya lo tenemos graduado de esa manera, lo voy a volver a hacer para que ustedes vean. Nos vamos a ubicar en el 0, 0, 0. Lo primero que yo voy a hacer es graduar los grados enteros. Entonces ubico el 3, el 0 en el grado número 3. Entonces rápidamente ahí estoy en 1 grado, estoy en 2 grados y aquí me llevo a 3 grados. Ahora tengo que ubicar los 47 minutos. Sí. Pero como esta escala no me permite 47 y lo más cercano es 45, yo me voy a ir al 45. ¿Quién me indica el 45? Bueno, este es el 0. Aquí son 15, aquí son 30, aquí son 45. Entonces tomo esa línea de 45 y la voy a hacer coincidir con la que está más próxima hacia la derecha. Ahí. Entonces ahí tengo 3 grados con 45. Y podemos observar que el 0 ya está próximo a llegar a la división número 4. Como podemos ver ahí. No sé si en el video se ve bien porque tengo este camarógrafo que se me está durmiendo. Bueno, de todas maneras espero que me hayan entendido. Habiendo hecho esto, ahora lo que vamos a hacer es asegurar los prisioneros que sujetan a la cola de Milano, que es la que va a servir de brazo copiador. Por eso se le llama brazo copiador. Ya vimos cómo es que copia el movimiento. Copia esta línea que está aquí, la va a copiar en la pieza. Entonces ya hicimos las pruebas, ya hicimos el ensayo. Entonces ahora venimos a hacer tangencia. Ponemos esto en 0, le vamos a dar 1 milímetro, 2 milímetros. Con 2 milímetros vamos a trabajar y vamos a poner la bomba de refrigerante. Para que refrigere la herramienta. Y bueno, ahora vamos a esperar el recorrido. ¿Qué pasó? El refrigerante. Vamos a esperar a ver el recorrido. Ahí solo toca ver el mecanizado. Entonces sabemos que está cortando 2, pero va a ir cortando menos, porque la cuchilla se va alejando. El corte se va alejando. Ahora, ya sabemos que con este método logramos longitudes largas, considerablemente largas. De eso va a depender de la longitud de la regla del brazo copiador, que en este caso es un pie, o sea, son 12 pulgadas. Los ángulos son relativamente pequeños porque solo podemos copiar ángulos máximo 10 grados. Es la limitante que tenemos. Pero tenemos otra ventaja, por ejemplo, va trabajando el automático para lograr buenos acabados. Es alguna de las ventajas que tenemos. Entonces, como podemos ver ahí, ya dejó de cortar. Entonces nos vamos a regresar. Entonces, ahorita comenzó cortando acá y llegó hasta como por acá. Ya dejó de cortar. Siempre es así. Comienza cortando bastante y va a ir cortando menos hasta que logremos mecanizar todo el cono. Ahorita yo estoy con el dedo cerca, pero eso no se hace, ¿verdad? Solo por cuestiones didácticas me estoy arriesgando, pero eso no se hace. Para que no lo hagan alguien si está de aprendiz, ¿verdad? No, ahí no se mete la mano por nada del mundo.
Ahora sí, esta es la última pasada que le estamos dando. Ya después vamos a hacer las mediciones. Y como podemos observar, si nosotros tenemos bien ajustada la máquina, no nos va a dar problema. En este caso, en el inicio no dio problema porque había un desajuste en el tornillo transversal de esa balinera, que ahí ustedes ya lo vieron en la parte del video. Pero también hay que tener bien ajustada la regla guía. También hay que tener bien ajustado lo que es el tambor, para después ir viendo que las medidas nos calcen. Lógicamente que el cálculo también tiene que estar bien elaborado. Este método tiene sus ventajas. Una de las ventajas es que podemos hacer conos a longitudes grandes. Podemos utilizar el automático, como en este caso se va trabajando con el automático, que es otra ventaja que tiene este método, que se puede trabajar con el automático a conos largos. Ya con el automático se mejoran calidades de superficie o acabados superficiales, la rugosidad de la pieza. Y bueno, una desventaja podría ser de que los conos tienen poca inclinación. Esa podría ser la única desventaja. Bien, entonces vamos a ver cómo termina esta pieza. Ahora ya terminamos de hacer todo el mecanizado. Lo que vamos a hacer es comprobar la medida, en este caso de 20 milímetros. No sé si se logra ver ahí en el video. Ahí vamos a volver a medir. Quitan los 20. Bien, entonces aquí damos por finalizado el torneado cónico con el brazo copiador en un montaje entre mordaza, luneta fija y punto.